ustedes, compañeros, amigos, maestros, bienvenidos a Telemaya. Mi nombre es Giovanni Rodríguez y estamos a punto de pasar a nuestra siguiente nota. Una nota que está siendo una problemática en la ciudad de Zacatecas. Así es, en este 2015 la discriminación de género está siendo de suma importancia dentro de nuestra sociedad. Vamos a la siguiente nota que está dirigida por nuestra compañera Jackie Romero, que ella contiene una información que te puede interesar. Pon mucha atención. Vamos para allá. Buenas tardes, auditorio de Telemaya. Nos encontramos a las afueras de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades para la realización de la entrevista. Buenas tardes, auditorio de Telemaya. Nos encontramos en la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades para entrevistar a la doctora en Historia Emilia Reséndez Guerrero, especializada en estudios de género. Muy buenas tardes, estamos con la doctora Emilia a punto de preguntarle sobre el tema de la discriminación de género. Mucho gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podría definir el género? Pues el género es una categoría de análisis que se utiliza para, valga la redundancia, para analizar las relaciones entre mujeres y hombres y que se fundamenta en las diferencias biológicas. O sea, cuando los seres humanos nacemos, se define si es hombre o es mujer en base a sus cualidades sexuales. Y en función de eso, se asignan de inmediato roles. O sea, si es mujer, vas a vestir de rosa y inmediatamente se piensa que tendrás que comportarte de una manera y hacer ciertas actividades que son propias de las mujeres. Mientras que si naces con características que corresponden al sexo masculino, tendrás que hacer otras actividades, tendrás que tener otras cualidades como ser fuerte, ser agresivo, ser competitivo y hacer otras actividades distintas. ¿Usted piensa que es un error atribuirle cierto color a cierto género? ¿El azul al hombre, el rosa a la mujer? ¿Sí es correcto? No tiene por qué ser ni correcto ni incorrecto, simplemente se ha utilizado para diferenciar los géneros, al género masculino y al género femenino. Lo que es incorrecto es que en función de esas designaciones también se asignen cualidades y atributos que no siempre son exactos. En la sociedad actual estamos enfrentando diversos problemas, entre ellos uno de los más controversiales, la discriminación de género. ¿Podría decirnos a qué se refiere esto? Bueno, la discriminación de género es el trato desigual que se da a las personas en función de su género. O sea, si eres hombre o si eres mujer, si eres del género masculino o si eres del género femenino, se da un trato desigual históricamente. Históricamente, ¿verdad? A las mujeres se les ha marginado y solamente por eso, por ser del sexo femenino. Porque el sexo masculino pues siempre ha tenido la primacía, los privilegios y el poder. Entonces esta discriminación, ¿verdad?, hacia el género femenino es histórica y pues aunque desde hace siglos, desde el siglo XVIII se viene trabajando por acabarla, pues no lo hemos logrado. ¿Se podría decir entonces que desde siempre ha existido? Históricamente, todos los historiadores nos dicen que a partir de que dejó de existir el matriarcado y se instaura el patriarcado como sistema, a partir de ahí habrá discriminación de género. Las personas nos hemos preguntado cuáles son las causas por las que somos discriminadas por el género. ¿Nos podría dar una aproximación a esta pregunta, por favor? Pues mira, yo creo que el móvil principal en la discriminación de género es la lucha histórica, vuelvo a lo histórico, por el poder. El querer tener el control de todo en el ámbito en que la gente se desenvuelva, me refiero puede ser el ámbito del hogar, el ámbito laboral o el ámbito político. La causa principal es tener el poder, porque tener el poder significa controlar, significa dominar, significa ordenar, ¿sí? Entonces significa someter. Así que el problema principal, la causa principal por la cual hay discriminación de género es esa. El deseo del poder. El deseo por el poder, así es. Y querer tener a una persona sometida. A una o a varias, o a muchas, sí. Tener el poder además da
estatus y permite el control de otros muchos recursos. Comienza la discriminación de género. La discriminación de género empieza, yo creo que en el hogar. Es en el ámbito privado donde se transmiten desde que el niño nace, ¿verdad? Costumbres, tradiciones, ideas, formas de ser, formas de pensar, que podemos llamarle educación. La educación empieza en el hogar y entonces es en el hogar en donde se transmiten estas desigualdades y es en el hogar donde se transmiten los roles que desempeñarán las niñas y los niños. Y es ahí, ¿verdad?, donde se ha transmitido esta discriminación, porque a las mujeres pues siempre se les han asignado roles que corresponden a quien es dominado. Y el hombre asume los roles de quien es el dominador. De tal manera pues que lo primero que se tiene que hacer es la educación hacia las mujeres. Y este fue un problema que se planteó desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI los educadores o quienes hablaban sobre la educación de la sociedad plantearon como una necesidad de que se educara a las mujeres, porque eran las mujeres quienes a su vez educaban a los hijos, quienes permanecían más con ellos y quienes transmitían este sistema de valores. Sin embargo, aun cuando las mujeres quisieran transmitir otra serie de valores, pues una época está marcada como para todos con cierto tipo de valores y la mujer a su vez los recibe. Entonces es por eso que a las mujeres nos compete y es por eso que también somos las mujeres quienes hemos estado en esta lucha de cambiar un poco la educación que hemos ido transmitiendo desde el hogar, que haya más equidad entre los hijos y las hijas, que se les trate por igual, que se les dé igual de condiciones, que puedan estudiar aunque sean niñas, o no importa si sean niñas o niños, sino que se les den las mismas oportunidades, porque es desde ahí donde se marcan las desigualdades. A las niñas les corresponde en ocasiones quedarse sin estudiar porque se dice no, te vas a casar y no vas a tener quien te mantenga. En cambio tu hermano tiene que trabajar para mantener una familia, así que si no hay recursos solamente tendrá educación el varón y no la mujer. ¿Esta es la discriminación de género en la sociedad? Pues mediante las diferencias en el trato hacia el género femenino. Las mujeres, después de esta lucha de 300 años, seguimos estando marginadas o sigue habiendo serias diferencias entre las, digamos, prerrogativas o bien en el trato que se da en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito académico, a si eres mujer o eres hombre. Y lo doy como un ejemplo. En el ámbito laboral, en muchas ocasiones, el hombre y la mujer desempeñan el mismo trabajo y sin embargo hay muchos espacios en donde los hombres ganan más que las mujeres. Claro, hoy en día eso ha avanzado muchísimo, pero si consideramos, por ejemplo, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, una de las profesiones que más desarrollaron las mujeres fue la de ser maestra, y sin embargo está comprobado que a las maestras se les pagaba un sueldo menor que a los maestros, por el simple hecho de ser mujeres. Y eso sigue estando vigente en algunos espacios. En algunos espacios se les paga menos a las mujeres, aunque trabajen las mismas horas y aunque desarrollen las mismas actividades. Te digo, se ha caminado mucho en ese sentido. Si lo vemos en el ámbito político, pues tenemos que el ejemplo de México. No ha habido hasta la fecha ninguna mujer presidenta. Ha habido algunas candidatas, que serán 5 o 6 candidatas a la presidencia de la República. Son muy contadas las gobernadoras que ha habido a través de la historia de México. Yo creo que 5 también. Si lo vemos en el ámbito académico, en la Universidad Autónoma de Zacatecas nunca ha habido una rectora, ni siquiera candidata a rectora. Entonces, en todos esos aspectos son ejemplos de cómo se ve la discriminación de género. Ahora, alguien puede decir, bueno, pues es que no estaban preparadas, no estaban capacitadas, pero hoy en día las mujeres justamente estamos preparándonos mucho más para estar en esos espacios y se está dando apertura indudablemente y hay muchos hombres que comparten estos ideales de las mujeres de llegar a una sociedad más igualitaria. Y no es que las mujeres queramos ser igual que los hombres, no, qué bueno es que seamos tan diferentes
y que ellos sean de esa manera y nosotras de esta otra, y que logremos, ¿verdad?, en algún momento compaginar en todos sentidos. Pero lo que se busca es, para acabar con la discriminación de género, que a las mujeres se nos dé el trato igual que a los hombres en estos ámbitos, desde el ámbito familiar, laboral, político, académico, en todos. Que las mujeres se nos valore por nuestras cualidades, por el desarrollo, por el desempeño que vamos teniendo, y no que por el hecho de ser mujer, ¿verdad?, quede... que no seamos limitadas. Exactamente, así es. Para terminar con esta entrevista, ¿cómo podemos atender este problema? ¿Cómo lo podemos combatir? Yo creo que la principal forma de combatirlo es con la educación. Con la educación en la escuela, pero con la educación también en el hogar, con la educación en el ámbito cultural, en todos los ámbitos. Las mujeres tenemos que seguir trabajando mucho por prepararnos. Y las mujeres hay que prepararnos para desempeñar esa labor de ser madres, porque como lo decía al principio de la entrevista, somos las mujeres desde el hogar las mujeres transmitimos valores, creencias, formas de pensamiento, por supuesto que también los padres, y que ahora las cosas están cambiando, que en muchos hogares los hombres ya participan de hacer la tarea con sus hijos, de llevarlos a la escuela, de jugar con ellos, cosa que antes era inconcebible. Entonces vamos caminando hacia una sociedad en la que la discriminación vaya poco a poco siendo menos, pero indudablemente que faltan muchísimos pasos por andar, y que la educación es el fundamento en el cual debemos de centrar los esfuerzos para que la forma de pensar cambie, y tanto las mujeres luchemos por que se nos den los mismos derechos que a los hombres, como que ir creando en los hombres esta cultura de que tenemos derecho a lo mismo que ellos tienen derecho. Hijo, recoge tu plato, por favor. No. Que lo recoja mi hermana. Mira, ven. No, ¿yo por qué? ¿Cómo que tú por qué? Para eso estás aquí. Recoge el Para eso plato y naciste. llévatelo. Recógelo y llévatelo. No, mamá. Llévatelo. No, que Hija, lo haga. llévatelo. Llévatelo.